Hoy 10 de septiembre conmemoramos el Día del Niño, un día que debería de ser, sí cierto, de celebración para estos menores, los que tienen suerte, porque hay que decirlo, no todos celebran esta fecha, pero de reflexión. De reflexión, estamos en un año electoral y la situación, el panorama para los niños y niñas en Honduras no es nada halagador. Todos sabemos que este 2025 estamos conmemorando otro Día del Niño, pero con los mismos problemas. Los mismos problemas que hemos venido hablando a lo largo de todas nuestras vidas. Y esto es lo que preocupa. Muertes violentas, abusos sexuales, reclutamiento forzado, accidentes viales, embarazos en adolescentes. Este es el patrón que se está repitiendo diariamente en nuestro país. Vean ustedes, se estima que son 18,000 menores los que viven en situación de calle por diferentes razones. Unas pobrezas, otras porque se huyen de su familia, de sus hogares, por la violencia, por diferentes causas. Pero esta es la realidad que se vive. Hasta esto le sumamos la violencia en los centros educativos, el bullying, el consumo de drogas, alcohol y tabaco, porque ya la tenemos que incluir dentro de la violencia, dentro de los centros educativos. ¿Qué pasa? Veamos ahí. La Universidad Pedagógica, en un estudio, reveló que 7 de cada 10 adolescentes son cooptados por grupos criminales para extorsión, venta de drogas y portación ilegal de armas. Saqué diferentes aspectos, diferentes puntos de vista, porque al final todos coinciden en lo mismo. Los problemas son los mismos que han ido mutando, evolucionando, pero al final son los mismos problemas que venimos enfrentando en las últimas 2-3 décadas aquí en el país. ¿Desde cuándo hablamos de reclutamientos de maras y pandillas? ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho por darle una oportunidad, les digo yo, a los hijos víctimas de la violencia? Mire, aquí asesinan los padres de un menor y nadie sabe qué pasa con ese menor. Suerte que lo agarre un pariente, pero un niño queda indefenso. Si su familia falla, debería estar el Estado, porque para eso pagamos impuestos. No para que se compren helicópteros, no para que se compren aviones de lujo, no para que hagan viajes costosos. No. Pagamos impuestos para que se dé educación, salud de calidad a estas nuevas generaciones. Y yo creo que ya no debemos de dejar que la niñez es el futuro. No, la niñez es el presente. Y esa es una de las grandes responsabilidades y retos que debemos de tener como sociedad. Es la primera campaña, les digo, donde los candidatos presidenciales no están yendo juntos a firmar pactos. Mírense qué vergüenza. Qué vergüenza. Y eso es lo que vamos a elegir para uno de esos 5 va a ser el presidente de la República. No hay un pacto por la niñez. Antes habían protocolos donde se hacía un pacto por la niñez, donde se presentaban las nuevas propuestas, pero hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Y esta es la realidad. Si pueden imaginar, si los adultos no se pueden poner de acuerdo, ¿qué podemos esperar nosotros de los niños y las niñas? Si los espectáculos que vemos de la clase política es agarrarse a trompadas, insultos, ofensas, ¿qué podemos esperar nosotros de estos niños que se están formando para futuras generaciones? Esa es la realidad. El ejemplo de hoy es lo que vamos a tener con los futuros del mañana. Está aquí con nosotros la licenciada Ana Calderón de CODIPRODEN. Muchísimas gracias, licenciada, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, muchísimas gracias, licenciada Emma. Un gusto siempre para la red CODIPRODEN poder acompañarles,
y agradecerles por la apertura para poder hablar en relación al cumplimiento de los derechos de la niñez, más que hoy, que es el día conmemorativo al Día del Niño y de la Niña en Honduras. Sí. También está con nosotros Oscar Paz, es el gerente nacional del programa técnico de prevención de violencia de World Vision. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. El gusto es nuestro estar aquí compartiendo con ustedes, con Ana, con quien somos parte también de la red, para poder compartir y reflexionar juntos sobre estos aspectos que usted resalta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay que retomar de lo que se ha venido haciendo? Y hoy es un buen día para reflexionar sobre ello. El Día del Niño no solamente es una simple celebración. Su establecimiento tiene una intención trasfondo. Allá cuando se estableció en el 90, como parte del Congreso, en un acuerdo legislativo, para poder conmemorar la ratificación que el Estado hondureño hizo ante la Convención de los Derechos del Niño y el compromiso que asumía el Estado para poder proteger esos derechos de la niñez. Entonces vino y estableció el 10 de septiembre como el Día del Niño, para poder, por un lado, afirmar ese compromiso de protección hacia la niñez, por otro lado, el poder educar, sensibilizar y resaltar la importancia que como sociedad tenemos en poder promover un desarrollo integral de los niños y las niñas. Y esa es la intencionalidad hoy del 10 de septiembre, que muchas veces solo se queda en las piñatas, en los y qué bueno, pues es bueno porque al final es bueno porque es un reconocimiento a esos Correcto. chiquitines. Pero hay una intención trasfondo, hay una intencionalidad tras esta celebración, que la celebración debe de ser aprovechado como un medio para poder retomar y resaltar estos derechos fundamentales de los niños y las niñas, y que tenemos que cuidar, proteger y promover para poder, y qué bien que estamos en este espacio para ver esos elementos, como usted bien mencionaba, estructurales, que necesitan atención de todos y todas, no solamente del Estado, sino que de la sociedad civil, las familias, los municipios y todos los actores que tenemos una responsabilidad en poder construir futuros más brillantes para los niños y las niñas. Sí. Porque las decisiones se tienen que tomar hoy, licenciada. Hoy. No es que van a hacer, no, es que estamos formando hoy para esos hombres, mujeres, que van a asumir el control de sus vidas primero, ¿verdad? Decidir qué es lo que son dentro de 15, 20 años. Así es, como decía Oscar, ¿verdad? Es importante este día poder reflexionar cuáles han sido los avances en materia de niñez, pero también cuáles son los retos y los desafíos que aún hay en el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños en Honduras. Usted mencionaba algo al inicio del programa, y realmente ser niña y niño en Honduras es enfrentarse a muchos desafíos que les limitan el acceso a la educación, a la salud y a la protección. Usted hablaba de algunas problemáticas, en su mayoría, que son los que actualmente están enfrentando los niños y las niñas. Como organizaciones de sociedad civil, también nosotros monitoreamos el seguimiento a las recomendaciones y a los compromisos que tiene el Estado de Honduras en materia de niñez y adolescencia, y hace poco se presentó ante el examen periódico universal cuáles son las propuestas, las recomendaciones que desde las organizaciones de sociedad civil tenemos para poder mejorar el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños. Hablando, licenciada, un poco del contexto, mencionar que Honduras, el 36% de la población corresponde a niñas y niños. 36% de la población. 36% de la población. Y de ese 36%, el 19% son niñas. Es decir, 2 de cada 10 niñas, 2 de cada 10 habitantes en Honduras son niñas. Si hablamos de pobreza, porque cuando hablamos de problemas estructurales, hablamos de la violencia estructural, hablamos de la desigualdad, hablamos de la exclusión social en la cual se encuentran los niños y las niñas y sus familias también. Entonces, hablamos de pobreza, la población en general en Honduras se encuentra aproximadamente un 79% en pobreza.
Si hablamos de niñez, hablamos de un 66.8% de niñas y niños que se encuentran en situación de pobreza. Y cuando hablamos de pobreza multidimensional, porque no solamente nos vamos a referir a la falta de ingresos, sino a los desafíos que enfrentan los niños para acceder a una educación de calidad, para acceder a servicios de justicia en aquellos casos cuando se les ha vulnerado sus derechos, para tener una vivienda adecuada, para acceder a servicios de salud. Hablamos que de ese 66% tenemos un 13% de niñas y niños que se encuentran en pobreza multidimensional. Y si nos vamos a las poblaciones o a los grupos étnicos y a los grupos afrodescendientes, tenemos que 8 de cada 10 niños que pertenecen a una etnia o pertenecen a un grupo afrodescendiente se encuentran en situación de pobreza extrema. Entonces, extrema. 8 de cada 10. 8 de cada 10 niños. Entonces vemos cómo la pobreza, pero también las situaciones estructurales, como la violencia estructural, siguen afectando a los niños y a las niñas. Hablamos de corrupción, hablamos de los altos índices de impunidad para la resolución de casos de abuso sexual infantil que siguen afectando a los niños y a las niñas. En el 2024, la CICES, ¿verdad?, tuvo una recepción del 71 casos de denuncia de trata de personas que solamente correspondían a niños y a niñas. Y de ese el total que hicieron de la recepción de los casos que han recibido en los últimos años, 235 denuncias, solamente 35 resoluciones han recibido una condena. Entonces vemos que los altos índices de impunidad en Honduras y que las deficiencias en el sistema de acceso a justicia, de atención y protección se ven fuertemente, y al final son los niños y las niñas quienes vuelven a ser revictimizados en todo este proceso. Y aquí viene un punto, bueno. Sí, no, sumado a eso, a esta realidad de pobreza, recientemente con la Secretaría del Trabajo y por primera vez en Honduras se cuenta con una estadística de los niños y niñas en situación de trabajo infantil, por ejemplo, y más del 40% de nuestros niños están en situación de trabajo infantil. 40% de los niños 40% están en trabajo infantil. En trabajo infantil. Eso representa más de 1 millón de niños y niñas en situación de trabajo infantil. Niños menores de 17 años, niños que deberían de estar en el centro educativo formándose, preparándose, desarrollando todas sus habilidades para afrontar los desafíos que la sociedad actual les prepara y les presenta, pero lastimosamente estos niños y estas niñas están a nivel de situación de trabajo infantil y alrededor de 332 de estos niños o menores de edad realizan trabajos económicos, es decir, trabajos que están asumiendo la responsabilidad de un adulto. 342,000 niños y niñas más o menos están en esa situación de actividades económicas. Más de 400,000 se dedican a labores domésticas, que también a nivel del hogar representa una situación bastante fuerte, la afectación que se hace a los niños y las niñas. Es un poco contradictorio. En la familia debería ser el lugar más protector de los niños y las niñas. Parece irónico, pero ¿qué estamos haciendo? Que los niños prácticamente se están convirtiendo en los jefes de familia. Y eso es por las situaciones del entorno, la realidad familiar que se vive, de pobreza, de desigualdad social, de falta de oportunidades, de un sinnúmero de elementos que vuelven a los niños más vulnerables ante diferentes situaciones. Decía, en la familia, que debe ser el primer espacio protector, se convierte en el primer espacio de vulneración de derechos, maltrato, abuso. Es en la familia donde se dan los casos de abuso sexual infantil, por ejemplo, sí, donde se dan los maltratos. Igual en la escuela, el centro educativo, que debe ser un lugar protector para los niños, están expuestos a un sinnúmero de situaciones que les afectan. Pero eso solo son los efectos. ¿Qué es tras eso? ¿Verdad? ¿Qué está ocasionando todo eso? Sí, porque aquí es el punto, ¿verdad? Ajá. Sabemos todos que la familia es el primer núcleo de protección y responsable, porque en realidad son los padres los que traen los niños al mundo, ¿verdad? Son ellos los responsables. Pero si aquí sumamos los problemas de desintegración familiar, y lo platicábamos a un inicio, porque como decía, hay que comenzar.
La migración tiene un costo. Y la migración nos está pasando una factura grande. La falta de empleo. La falta de oportunidades. Que las familias tienen que separarse para buscar nuevas oportunidades, que tienen que abandonar su hogar, su país, para poder generar ciertos recursos, en las condiciones en que están trayendo los niños. Ayer precisamente por la tarde-noche me llamaban para ver qué apoyo a una adolescente que recién tuvo un bebé en unas condiciones un poco bastante desfavorables, y ya hablábamos de la situación del embarazo en adolescentes, ¿no? Madres solteras. Niñas criando niñas. Niñas criando niños. Y esos son, como le mencionaba, los efectos, pero todo esto tiene un trasfondo estructural, cultural, que también hay que atender, y en este caso nosotros como institución, esa es nuestra apuesta y esa es nuestra contribución, de poder trabajar, por un lado, en generar condiciones económicas para las familias, para que mejoren sus ingresos, para que tengan mejores oportunidades de atención y cuidado a los niños y las niñas. Trabajamos muy de cerca con actores claves en la sociedad, como las iglesias, para poder formar, educar a las familias en estos aspectos de una crianza positiva, de una crianza con ternura, con amor, para que puedan convertirse verdaderamente en ese espacio protector de los niños y las niñas. Estamos trabajando en los centros educativos para poder contribuir a reducir el abuso, la violencia, todas estas situaciones que afectan y dañan a los niños y las niñas. Y así, ¿verdad?, junto con otros actores a nivel del Estado, gobiernos municipales, estamos haciendo una apuesta por fortalecer el Sistema Nacional de Garantía de Derechos de la Niñez, que es un niño, vamos a decirlo, recién nacido, al menos formalmente, porque por años en el país la sociedad civil, diferentes actores, hemos venido trabajando y promoviendo los derechos de la niñez, pero que se requiere un mecanismo, un sistema que de manera integrada, articulada, pueda responder y atender todos esos elementos que se requieren atender para poder generar realmente entornos seguros y protectores para los niños y las niñas, y que les generen las oportunidades que necesitan. ¿Qué nivel de garantía tenemos aquí en Honduras? Si marcamos de 100, por ejemplo, del 1 al 10, ¿qué nivel de garantías tiene un niño o una niña aquí en Honduras que se le van a respetar sus derechos? Decirle, licenciada, que Honduras no carece de leyes ni de políticas que protegen a los niños y a las niñas. Honduras, ¿verdad?, fue uno de los primeros 20 países que ratifica la Convención de los Derechos del Niño. Tiene diversas políticas en prevención de violencia, tiene políticas a nivel educativo, políticas a nivel de salud. También se crea una nueva institucionalidad, se aprueba una nueva política nacional de primera infancia, niñez y adolescencia. Entonces no carece. Hemos ratificado 2 protocolos facultativos de la Convención. Aún estamos todavía... Un marco legal lo tenemos perfecto. Lo tenemos. Pero entonces, el problema es voluntad política. Aparte de la voluntad política, la falta de coordinación y articulación. En el 2019, decía Óscar, se crea el SIGADENA, el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Han habido avances en estos últimos años con una agenda del Consejo Nacional, con una estrategia de escalamiento del SIGADENA que hemos estado acompañando desde la Red COIPRODEN y desde otras organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales. Hemos logrado que se puedan instalar 105 consejos municipales de garantía de derechos de la niñez y adolescencia en Honduras. Se ha logrado el establecimiento de 6 consejos departamentales de los 18 departamentos. Sin embargo, el embrollo ahí está en la falta de coordinación y articulación en los 3 niveles centrales. Hablamos del nivel nacional, hablamos del nivel departamental y del nivel municipal. Este sistema, y me voy a referir funcionarios y funcionarias públicas, todavía no entienden qué es el SIGADENA y cómo funciona el SIGADENA. Y pasa también otra situación. Muchas veces las organizaciones de sociedad civil queremos asumir responsabilidad que le compete al Estado, realmente al Estado y propiamente al gobierno, en este caso al gobierno que está de turno. Entonces, esa falta de coordinación y esa falta de articulación al final se viene a ver
en la respuesta o la débil respuesta que como Estado estamos dando a los niños y a las niñas, no solamente a nivel municipal, sino en las comunidades. Y quiero mencionar también esta otra parte. Cuenta con políticas, pero no hay presupuestos asignados. Se creó una secretaría que también es un paso y hay que considerar. Antes era el Patronato Nacional de la Infancia, recaudaba fondos de las loterías y ese dinero iba directamente a las acciones de niñez. ¿Qué sucedió? Ahora este dinero entra a la Caja Única del Estado y ahí se pierde. Se crea la Secretaría de la Niñez y la Familia, lo conocemos como CENAF, que yo creo que es un avance, pero ¿qué sucede? No le dan presupuesto. ¿Y entonces con qué van a trabajar? O sea, como que a usted le dé un carro, pero no le dé las llaves. O el combustible, ¿para qué? Claro. Y mencionarle, sí. Es decir, Honduras carece de presupuestos, es decir, tenemos una nueva PONAPINA, pero la PONAPINA hasta el momento está en proceso de institucionalización, porque es decir, la corresponsabilidad y las competencias, ¿cuál es la PONAPINA? Que es la política de primera infancia, niñez y adolescencia, okay. Que es la que se fue aprobada recientemente el año pasado y justo hoy se está cumpliendo un año de haber sido aprobada esta nueva política pública. Entonces, la CENAF, si hacemos un retroceso o una línea de tiempo, la CENAF inicia el 2024 con un presupuesto de una dirección. Para este 2025, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se encuentra con una reducción del 17% del presupuesto. En vez de aumentarle, le redujeron 17%, pero sí le aumentaron al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas, un cachimbo de millones, perdón de la expresión. Pero esas son las cosas que a veces molestan. Y habría que ver también, ¿verdad, licenciada Yosca, que la CENAF recientemente acaba de lanzar una campaña en coordinación también con algunas organizaciones de sociedad civil y menciona que hasta la fecha, solo en los primeros 8 meses del año, ellos han recibido 2.500 denuncias de vulneración de derechos. Entonces, ¿qué significa eso? CENAF cuenta solamente con 6 oficinas regionales. Entonces significa que hay una demanda o una sobredemanda de las denuncias de vulneración de derechos. No hay un presupuesto que pueda tener recurso profesional, ¿verdad?, sensibilizado y capacitado o experto en cada una de las temáticas, porque eso también limita. No cuenta con recursos financieros ni logísticos para moverse a territorio a poder atender y poder aplicar las rutas de denuncia y las rutas de seguimiento y poder acompañar a las familias en situ, porque eso es lo necesario. ¿Qué pasa? Por mucho tiempo Honduras trabajó solamente con los niños y con las niñas, pero ¿dónde está el otro factor que es la familia? La familia estuvo por mucho tiempo descuidada, entonces debemos de trabajar a la par niñez, pero a la par de familia. Pero si la CENAF no cuenta con la logística para poderse mover en situ, si no cuenta con la logística para poder acompañar a cada uno de los municipios a instalar los consejos municipales, entonces siempre vamos a tener una institución debilitada, un ente que está dando una respuesta débil a la niñez y a la adolescencia en Honduras. Tenemos que ir a pausa, pero vean ustedes, vamos a iniciar el 2026 con un CENAF con presupuesto recortado, pero sí a las Fuerzas Armadas se le incrementó el presupuesto. Y nosotros como Estado, como sociedad, tenemos que garantizar que tengamos instituciones robustas en el hecho de que si un niño se le vulnera sus derechos, ya sea por su familia, por particular, tenga un lugar donde recuperarse y reinsertarse nuevamente a la sociedad. Pero si no le damos a la CENAF el presupuesto necesario, ¿cómo le vamos a exigir a nosotros más de lo que puede dar? Pero bueno, esto es lo que tenemos, el Congreso que tenemos, que prefieren andar en China, que andan más de 26 diputados en China viajando, paseando, por mientras, analizando los problemas, y está paralizado el Congreso, pagándole de puro fallo, como decía. Porque estos sí que son vacacionistas
diputados vacacionistas, han vacacionado más de lo que han trabajado. Y esa es la realidad que tenemos. Vamos a continuar con este tema. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son esas alternativas? Porque soluciones hay. Estamos a tiempo, no se ha aprobado el presupuesto, se puede modificar este presupuesto. Y ojalá que los diputados sesionaran hoy y abordaran estos temas y que inviten a estas organizaciones, que los escuchen por lo menos, para que vean la realidad. Porque mientras no le pase algo a un hijo de un alto funcionario, todo está en paz en este país. Pero a ellos difícilmente les va a pasar algo porque andan con seguridad, andan con carros del Estado. Pero el que anda a pie, ¿qué pasa? Esto lo vamos a ver después de pausa, no nos cambie, que ya volvemos. Honduras no es garante de los derechos de los niños, y esa es una realidad. Lamentablemente han pasado tantos gobiernos y ninguno ha dado respuestas reales. La violencia, cuando hablamos de violencia desde su hogar, en su centro educativo, en su comunidad, la estigmatización, son realidades que se dan en el país. En este primer segmento escuchamos, y es lamentable, vergonzoso diría yo, y vergonzoso le voy a decir algo, a esos diputados que andan celebrando y que llevan piñatas a los niños y que mañana y que hoy están exigiendo que posteen y que les publiquen las celebraciones. Cuando a la CENAF, que por primera vez tenemos un ministerio dedicado a la niñez y la familia, se le haya recortado el presupuesto. Eso no debe celebrarse. Eso debería darle vergüenza. Desde el mismo gabinete de gobierno que reduce de presupuesto, cuando todos sabemos que en estos momentos, o sea, un niño no puede defenderse, hay que ser realista. ¿Cómo se va a defender un chiquitín de 5 o 6 años? Alguien que le quiera dar drogas, alcohol o que pueda abusar de él. Si hemos visto casos de desgraciados, porque no tengo otro término, que abusan sexualmente de menores de 6 meses. Padres, padrastros, primos, tíos, vecinos. Casos donde las mismas madres han prostituido a sus hijos. Esas son las realidades que vive un niño. Obligados a trabajar. Niños que están asumiendo la responsabilidad de su hogar. Porque son los que tienen que trabajar, dejar sus estudios para ir a trabajar y poder llevar comida a sus casas. ¿Dónde están esos bonos? Miren, y a lo largo de todos los gobiernos, esos bonos son una vergüenza nacional. Son un símbolo de la corrupción, porque a quien deben de darles esos bonos es a los padres de familia que tienen hijos en sus escuelas y que si sus hijos están en la escuela, reciben ese bono, si sus hijos no están, se les quita. Pero no, lo ocupan para hacer actividades políticas. Le incrementan el presupuesto a las Fuerzas Armadas, porque viene un cambio de gobierno. Y le reducen a la Secretaría de la Niñez. Eso es lo que estamos conmemorando hoy. Eso es lo que estamos realmente celebrando este Día del Niño aquí en Honduras. Nos debería dar vergüenza. Y vergüenza deberían de tener todos esos funcionarios que toman esas malas decisiones, esos diputados que tienen que aprobar un presupuesto. Y miren, no es que uno se enoje, pero indigna, molesta. Ya no hay respeto por la niñez, no les importa. Solo les importa llegar al poder. No han firmado ningún convenio, ¿verdad que no han firmado en este momento ningún convenio, ningún pacto? Ningún candidato presidencial se ha sumado a decir vamos a hacer esto por la niñez, a comprometerse. Ni siquiera tienen planes de gobierno. Eso es lo que vamos, a esas elecciones es las que vamos. Pero sí son buenos para tomarse fotos y postearlas. Para eso sí son buenos. Abrazando
a los niños escogidos también, porque tampoco es que abracen al que anda en la calle y que anda chuquito, o el que no ha comido. A eso ni tienen ni opciones de acercarse. Quedamos con ustedes. Sí, yo decía en mi primera participación de que este día tiene una intención. La celebración del Día del Niño se instituyó allá por mayo del 90, si no me mal recuerdo, con una intención. Y la intención era, primero, rescatar el compromiso del Estado hondureño en proteger los derechos de la niñez, en la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño a nivel internacional. Y eso requiere que el Estado de Honduras asuma con mayor responsabilidad y con esa voluntad política evidenciada también en la inversión para la niñez, que garantice las condiciones adecuadas para que los niños y las niñas pues se crezcan y desarrollen todo su potencial y alcancen todo su potencial. Eso requiere derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad, derecho, un sinnúmero de derechos que todos y todas ya conocemos. Ya se mencionaba, no carecemos de un marco jurídico legal que contribuya a proteger a los niños, lo tenemos, sí necesitamos fortalecerlo y bueno, en los últimos años hemos ido avanzando de manera conjunta con diferentes actores en dinamizar y fortalecer este sistema, que creemos que es una alternativa que el Estado hondureño está haciendo una apuesta, pero que requiere hacerlo más contundentemente en todos los niveles. Hemos avanzado mucho, yo diría, de manera bastante positiva en el ámbito municipal, trabajando desde la base, ¿verdad? Construyendo, ya que el desarrollo así es como se desarrolla, como se da el proceso endógeno del desarrollo, desde adentro, desde abajo, desde allá donde se necesita. Y bueno, ya mencionábamos a nivel de los municipios, conjuntamente con la MON, con la CENAF y otros actores, hemos venido fortaleciendo los consejos municipales de garantía de derechos. La apuesta es llegar a los 298 municipios. No hemos llegado a los 298 municipios, ¿verdad? Contamos ahí más o menos con 135 municipios que están constituidos sus consejos. Uno de estos municipios sí ya tienen sus planes de acción municipal. Se está trabajando en unos lineamientos de inversión municipal en materia de niñez para poder responder de manera local a muchas de estas situaciones donde los niños y las niñas son afectados por un lado, pero que también son partícipes, protagonistas de las respuestas locales en su desarrollo, porque hemos impulsado como organización los consejos municipales de garantía de derechos infantiles también, donde los niños se convierten en los actores claves en alzar la voz por aquellos otros niños que no son escuchados. Y ya contamos en el país con más de 22 consejos municipales infantiles, donde los niños y las niñas se sientan junto con los actores locales, las autoridades locales, y presentan su realidad por un lado, pero a la vez sus demandas por otro, y que se están atendiendo y dando respuesta de unas maneras bastante prácticas, diría yo, y en cierta medida también efectivas, porque se están dando respuestas rápidas a nivel local. Estos municipios a su vez están trabajando con los diagnósticos situacionales de la niñez para establecer sus planes de acción, para establecer sus inversiones municipales y atender desde lo local el tema de promoción y defensa de los derechos del niño, fortaleciendo las oficinas municipales de la niñez, las defensorías municipales de la niñez. Se han establecido en algunos de estos municipios todo el tema de la ruta de la denuncia, la ruta virtual de la denuncia, para poder dar a conocer aquellos casos de vulneración de derechos de los niños o de delitos contra la niñez. Y ahí la CENAF y el Ministerio Público pues están haciendo su trabajo, tratando de hacerlo de la mejor manera con las limitantes que ya todos conocemos. Desde esos espacios estamos trabajando junto con otros actores de la sociedad civil, como se mencionaba, que se requiere atender desde la familia, atender desde la comunidad y atender desde los centros educativos, que son como los espacios locales, comunitarios, donde los niños y las niñas se encuentran. Primero en la familia. Entonces se requiere un trabajo con las familias para poder generarle las oportunidades que necesitan, para poder generar ingresos que se reflejen en una mejor educación, en una mejor salud y un cuidado de los niños y de las niñas, en una protección desde el hogar,
evitando el maltrato, el abuso, las situaciones que se dan a nivel de las familias, porque culturalmente se han venido implementando patrones de crianza que dañan y lastiman la dignidad de los niños y las niñas. Igual estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Educación para fortalecer todo el sistema educativo en materia de prevención de violencia, por ejemplo, y no desde la perspectiva de una paz negativa o de una perspectiva de establecer programas que no respondan verdaderamente a las dificultades que se viven, sino de alternativas de fortalecimiento de capacidades para los docentes en materia de resolución de conflictos, ¿verdad? En materia de promoción de la cultura de paz, de espacios seguros de convivencia y protección a nivel de los centros educativos, y hemos implementado diferentes iniciativas que acompañamos a miles de docentes, miles de niños. Sí, porque también el punto del docente es otro sistema, es un punto bastante crítico, hay que decirlo, ¿verdad? Son amenazados. Son amenazados, son expuestos. Son expuestos. Muchos maestros hasta piden cambio de lugar porque son amenazados por estos grupos criminales que operan en estos sectores. Son extorsionados, son amenazados, pero no todos tienen las competencias, las habilidades, los conocimientos para resolver esos conflictos. Y ahí es donde viene esta parte de que el Estado debe de proveer estas herramientas, porque son realidades que no vamos a ocultar, pero sí cómo manejarse en determinado caso y situaciones para que llevemos al final a una convivencia, ¿verdad? Fortalecer la cohesión social comunitaria. Ese centro educativo está en un entorno comunitario. Esa comunidad tiene que ser fuerte, socialmente hablando, en trabajar de manera conjunta para que el centro educativo, que está dentro de un entorno comunitario, también pueda ser un espacio protector para los niños. Y eso requiere que los líderes comunitarios, patronatos, juntas de agua, clubes deportivos, líderes de iglesia, de manera conjunta puedan trabajar en generar condiciones locales de cohesión social que contribuyan con el centro educativo para que sea un espacio protector. Hay niños y niñas que en el transcurso de su casa al tránsito para el centro educativo son expuestos a peligros de acoso, de maltrato, de violencia, de vinculación o reclutamiento. Entonces la comunidad tiene que ser también un espacio protector para esos niños. Y si sumamos a esto, por ejemplo, el caso de desaparecidos. Mire, y son tantas aristas, tantos temas, ¿verdad?, que tenemos que tocar. El tema de los desaparecidos es un problema grave aquí en Honduras. Hay niños que no se sabe realmente qué pasó con ellos, niños y niñas. Salieron de sus casas y no se sabe. Así es. Y algo importante, porque usted mencionaba que es lo que podemos hacer. Y el día de hoy, ¿verdad?, como lo mencionábamos en un inicio, es un día de reflexión, pero vemos al gobierno, no solamente el gobierno central, sino a gobiernos municipales indiferentes ante la situación de la niñez. Y eso también es una forma de violencia hacia las niñas y a los niños. Vemos que muchas veces los niños y las niñas están siendo instrumentalizados y solamente, ¿verdad?, firmamos papel de pactos, pero eso no se lleva a la práctica. Con la foto. No se materializa en un verdadero compromiso y una verdadera responsabilidad que tiene el Estado de Honduras en la promoción, en la protección y en la garantía de los derechos de las niñas y los niños. Vemos secretarías insuficientes, vemos políticas que no cuentan con el presupuesto suficiente, vemos todavía instituciones que no tienen claridad en lo que deben de invertir del presupuesto público en niñez, porque ustedes mencionaban, ¿verdad? Y vemos las alcaldías municipales que hacen. Sí, es importante que puedan celebrar, que pueda ser un espacio de compartir, de convivencia el día de hoy, pero es más
que llevar piñatas, es más que llevar bolsitas, es más que llevar juguetes, es más que llevar ropa. Realmente lo que queremos las organizaciones de sociedad civil, que la inversión pública esté orientada en base a resultados y evidencia, y especialmente en el principio principal de la Convención de los Derechos del Niño, que es el interés superior del niño y de la niña. Y aquí es cierto, porque muchas organizaciones de la sociedad civil han asumido responsabilidades que le competen al gobierno. Cuando miro, por ejemplo, estas imágenes, que son hermanitos dramatizados, ¿verdad? Porque hay que decirlo, son dramatizaciones, pero son realidades. Realidades que nos están pasando. Aquí no hay comedores infantiles. Aquí no hay dormitorios públicos familiares que deberían de existir, ni a nivel del gobierno central ni a nivel de las alcaldías municipales. Eso es fundamental, fundamental, porque hasta un refugio sirve como una estadística, porque hay un registro. Ubica usted, tiene por lo menos pasar esa noche, usted mire este incidente para que las instituciones, o sea, no hemos hecho nada en ese avance. Hemos dejado a las organizaciones de sociedad civil, se les pasa un pequeño presupuesto para que hagan ese trabajo que debería ser responsabilidad del gobierno, gobierno central, gobierno municipal, porque al final son ellos los que enfrentan estos problemas. Tenemos varios mensajes que vamos a compartir con ustedes, que nos han escrito a nuestras plataformas. Dice, bueno, Leonel Alejandro Flores Mendieta, nuestra fiel televidente, saludos hasta San Pedro Sula. Mónica Paz dice, saludos a Oscar Paz, 100% le da, dice. Si este gobierno es realmente de refundación, deberían de quitarle presupuesto a las Fuerzas Armadas y pasarlo a CENAF, Educación y Salud. Al final, todos son iguales, nos dice este televidente. Dice, los casos de niños y niñas desaparecidos están como los casos en México, dice este otro televidente. Son parte de los mensajes y son situaciones reales. Mira, aquí desaparecen los niños y a nadie le importa. Pareciera mentira. Todos recordamos el caso de aquel niño que vino de vacaciones de España. Hasta el día de hoy no se sabe nada, ¿verdad? Es una situación bastante lamentable. Usted nos consultaba que si hemos establecido algunos pactos o hemos firmado algunos compromisos con los candidatos presidenciales, porque este gobierno ya va. Recientemente firmamos un pacto municipal con los 298 gobiernos. Con los alcaldes municipales. Y eso es bueno. Se ha firmado porque estamos buscando, como le mencionaba, dar respuestas desde lo local. Respuestas efectivas de manera conjunta, pero desde la base municipal, con estos consejos municipales de garantía de derechos, y en la recién pasada Asamblea de la MON, donde estuvieron los 298 alcaldes municipales, se firmó un pacto por la niñez, que contempla diferentes elementos en materia de educación, salud, el fortalecimiento de los consejos municipales, porque es el gobierno local el que tiene en este sistema de garantía de derechos la responsabilidad de hacer funcional los consejos municipales de garantía de derechos a nivel del municipio. Y se ha logrado, pues, en manera conjunta poder establecer este pacto con los 298 gobiernos municipales, que esperamos y tenemos la certeza de que desde esa perspectiva nos va a permitir ir avanzando significativamente en consolidar esa integración de acciones que requerimos para dar respuestas de manera conjunta desde lo local, porque allá en el municipio es donde se conoce la realidad cercana de los problemas de acceso a la educación, los niños en la calle, el tema de la vulneración de derechos, donde la misma CENAF, como bien mencionábamos, no tiene presencia, pero que están las oficinas municipales de la niñez. Están también a nivel comunitario una estructura que como institución y junto con otros actores de la sociedad hemos venido impulsando y fortaleciendo, que son comités de bienestar en los barrios, en las colonias. Y estos comités de bienestar, trabajando de manera conjunta, identifican a aquellos niños y niñas en situaciones de riesgo, de vulneración, refieren, según el caso, para ser atendidos
atienden en algunos casos y quizás compartirle que sí, en muchos de estos barrios, colonias, aldeas, comunidades donde estamos, si hay instancias que tienen algunos centros de atención o comedores infantiles o otras instancias para cuidar a estos niños y que se están fortaleciendo. Sí. Lo importante es que está avanzando, sí debería haber un compromiso de parte de los 5 candidatos presidenciales para tomar este tema, comprometerse a dar más presupuesto a la CENAF, porque yo creo que aquí es una oportunidad. El tiempo se nos ha agotado. Bueno, solamente me resta pues agradecerle a la licenciada Ana Calderón y también al licenciado Oscar Paz por habernos acompañado en estos momentos de reflexión. Esperemos que los diputados de este Congreso Nacional reconsideren y le aumenten el presupuesto a la CENAF, porque es importante realmente dar todas estas garantías, así ellos van a poder tener más oficinas, van a poder trabajar más a nivel con los gobiernos locales, porque los que han estado trabajando en su mayoría en estos momentos han sido las organizaciones como COIPRODEN, que al final las aglutina todo, y como World Vision, Casa Alianza, que han estado trabajando incansablemente realmente para llevarles bienestar a estos menores. Esa es la realidad que tenemos. Ahora falta la voluntad para que cada uno de nosotros hagamos lo nuestro al fin de garantizarles a estos niños que no solamente se celebre con una piñatilla, con un pastelito el Día del Niño, sino que se le garantice un derecho, que tenga acceso a una buena salud, a una buena educación. Como decía don Oscar, por ejemplo, estamos en 2025 y todavía hay centros educativos con maestros unidocentes, con un maestro y con 2 maestros para 6 grados. Eso ya debió haberse terminado en este país. Pero bueno, vamos a estar al pendiente de lo que ocurra. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias. Yo los invito a que continúen con la programación de BTV. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.